La Edad Media es considerada el periodo más largo de la historia con una duración aproximada de 1000 años. Su inicio es en el año 476 con la caída del Imperio Romano Occidental en el siglo V, hasta el siglo XV con el descubrimiento de América en 1492. Se caracteriza por la presencia del feudalismo. La naturaleza de la Edad Media cae principalmente en el teocentrismo, es decir, Dios como el centro de todo, por lo que es razonable que durante la época el poder esté concentrado en la Iglesia, que gobernó sin reflexión en Europa. La monarquía y la Iglesia habían formado una alianza, siendo los más privilegiados de la Edad Media. La manera de que eso sea posible es si la Iglesia tuviera en su poder la herramienta necesaria para el dominio de la sociedad. Nos referimos a la comunicación. En cuanto a la escritura, y por lo tanto la lectura, fue tomada exclusivamente para la Iglesia, algunos nobles o quienes estuvieran involucrados en un monasterio. La escritura era usada para la copia de los escritos religiosos por parte del monje. De esta forma, el resto de la población era analfabeta, aunque no era raro encontrar el analfabetismo entre los miembros de la realeza. Se dice, por ejemplo, que Carlomagno no sabía leer. Como la escritura era un privilegio para una minoría, la manera de comunicarse se había reducido en sus formas más básicas, el habla, y por medio de imágenes. Pero aún así, este tipo de comunicación también estaba monopolizada en su mayoría por la Iglesia y por los nobles. La Iglesia usaba el predicador para que el mensaje de un mundo donde la vida eterna era superior a la terrenal llegara a las masas. La nobleza en su lugar usaba a los pregoneros y a los juglares para los mensajes oficiales y los no oficiales. En estos últimos se hallaba el juglar cantando alabanzas y mejorando la figura del señor feudal. Durante la Edad Media, la expresión cultural se estableció dentro de las catedrales. Cualquier tipo de arte estaba pegado principalmente a los textos sagrados, como es la representación de estos a través de la pintura, la figura del santo en la escultura, que resultaba en su mayoría la decoración de las catedrales. La arquitectura se centraba precisamente en la construcción de mejores catedrales. De esta manera, hablamos de que cualquier tipo de expresión artística y cultural tenía una función comunicativa y pedagógica, favoreciendo la expansión de las creencias religiosas y en consecuencia la supresión de cualquier otro tipo de ideología en las masas. En otras palabras, la supresión del libre pensamiento y la libertad de expresión. La ciencia estaría severamente afectada por la presencia de la Iglesia, al querer establecer lo divino por sobre todo lo demás. La censura de la información acabaría por debilitarse en los siguientes años con los nuevos intereses de las sociedades. Alrededor del siglo XIII hay un cambio en la gente. Empiezan a proclamar el acceso al conocimiento. Esto explicaría la aparición de las universidades aún así controladas por la Iglesia. Se suma a los nuevos cambios el auge de comercio, el surgimiento de una nueva clase social, a la que llamaremos burgueses, y además el nacimiento de una nueva figura importante, el mercader. ¿Qué es lo que lo hacía fundamental? Su participación en la formación de las bases del correo. Era la persona que permitía la circulación del mensaje a través de sus rutas comerciales. Esto lograba el intercambio de información a puntos de entrega más alejados. La emergente burguesía era una contraposición con el modelo feudal, eliminando la relación de siervo-señor y otorgando acceso y mejoramiento de la cultura escrita como beneficio para los comerciantes. De esta manera nace un interés por la compra de noticias de la corte, las guerras en curso, desarrollo político en otros países y los precios de cada producto en los mercados, y así hasta crear un servicio de correo privado. El correo tiene la ventaja de no caer en el olvido y la tergiversación del mensaje. Aparecen mercaderes especializados en vender noticias o aquellos que forman redes de información para beneficio propio. Se supone entonces el favoritismo por la noticia escrita, o en otras palabras, el preperiodismo. Estas nuevas formas de comunicación escritas serían rechazadas por la Iglesia, pero ya no había manera de detenerlas. La monarquía aceptó estas nuevas formas que había impulsado la burguesía porque eran los burgueses quienes sostenían sus ingresos. Tiempo después, en el final de la Edad Media, el invento mecanizado de Gutenberg impulsaría la imprenta y con ella la comunicación masiva.